Bien, nos está quedando pendiente o me he querido detener un poco más en el último PPT, que es el PPT 4 de la unidad uno, antes de entrar ya a la otra unidad. ¿Mm? El PPT 4 se refiere a las características de las épocas según la fuente del derecho romano. ¿Mm? Características de la Y normalmente esta diapositiva nos plantea una pregunta que es muy recurrente: ¿cuál es su visión de la historia de Roma y su relación con la fuente del derecho y las características de ella en su visión de época arcaica? Entonces, lo que está diciendo acá es que ustedes cuenten, en definitiva, es que cuenten eh, qué es lo que han visto de la unidad uno. ¿Ah? Entonces aquí hay que hablar de la periodificación del punto de vista histórico-político y la periodificación del punto de vista de las fuentes. ¿Ah? Nunca olviden que lo más importante es la periodificación del punto de vista de las fuentes. Entonces eso es lo que les piden, que hablen de la periodificación de las fuentes y de las características de la periodificación de la fuente, época arcaica, clásica y posclásica. Ya la diapositiva siguiente nos introduce en lo que es la época arcaica. Lo primero que hay que saber de la época arcaica es su contexto. No está de más recordar que la época arcaica, clásica y posclásica, los límites de cada una de las épocas, como lo hemos señalado en forma reiterada, está determinada por el sistema de procedimiento de solución de conflictos. En la época arcaica, el sistema de procedimiento era las acciones de la ley, tema que vamos a entrar después de la próxima semana al término de esta unidad, que es los procedimientos en Roma. Y en la época arcaica estaba este procedimiento de acciones de la ley que algo hemos señalado. Bueno, esta diapositiva lo que nos hace es una recreación de la parte histórica, porque la época arcaica, acuérdense que coincide con la época de la monarquía y con la época de la república y eh, con la época de la república, fundamental. ¿No? Entonces, habla de los siete reyes místicos de la época monárquica, el término de la monarquía con Tarquino el Soberbio, que después es reemplazado por dos magistrados llamados cónsules, posteriormente la creación de los otros magistrados del 367 a.C. Todo esto de la república y los magistrados lo trata el, el apunte en Word de unidad uno que está en Canva. Y también se refiere, fíjense, a la ley Patricio-Plebeyo. La verdad es que el conflicto Patricio-Plebeyo aquí señala el 367, pero como ya lo hemos dicho, podríamos determinarlo como en la fecha, como el 287-264, con la creación o la dictación de la Lex Hortensia, que iguala, le da el mismo valor tanto a plebiscitos como a las leyes. También señala que en la magistratura, señala una cosa importante, que al crearse la magistratura encargada de la solución de determinar la justicia eran los pretores. Los pretores, un pretor urbano dedicado a la solución de conflictos entre ciudadanos romanos y un pretor peregrino, ciudadanos romanos y extranjeros. También sigue esta diapositiva haciéndonos una introducción a las características de la fuente. ¿Mm? Y habla de colegio pontifical, cómo interpretaban el derecho, cómo se transmitía de generación en generación, los mores mayores, la costumbre de los antiguos. ¿Mm? Pero le insisto que este PPT se enfoca en que ustedes identifiquen las características de cada una de las. Bueno, también esta diapositiva nos trae a colación la dictación de la ley de las 12 tablas, el 451 antes de Cristo. ¿Mm? No es el momento de hablar de la ley de las 12 tablas, que las vimos en el PPT de las fuentes. Aquí habla del derecho y ya sabemos que las fuentes, nunca olviden que en la época arcaica las fuentes de derecho fueron en primer término la costumbre, ¿no es cierto? Esa fue la primera gran fuente. Posteriormente las leyes comiciales,
Posteriormente sigue la jurisprudencia laica o pontifical y finalmente la ley de las 12 tablas, ¿ah? Que es sin duda, junto con la costumbre, dentro de la época arcaica, la fuente de derecho más importante. Aquí sí ya esta diapositiva nos trata el tema central, ¿ah? ¿Cuál es la característica de la época arcaica? Primero debemos señalar como característica que rige nuevamente el procedimiento de acciones de la ley, ¿ya? En esta época arcaica que va de la fundación de Roma hasta el 130 a.C., se caracteriza primero, hay muy pocos conceptos, es decir, hay muy pocas instituciones por las cuales se solucionan los problemas, ¿ah? Muy pocas instituciones. El monopolio, en segundo lugar, el monopolio del conocimiento del derecho, estaba confiado en un colegio sacerdotal, a un colegio pontifical, ¿m? Que estaba justamente integrado por juristas de carácter patricio, ¿se acuerdan? En tercer lugar, otra característica de la época arcaica, que también hemos hecho mención, es una aplicación estricta de la ley, dura e inflexible, ¿no? Lo que se aplicaba a la ley se aplicaba en forma literal. El que fuera sorprendido en delito de robo flagrante era condenado a la esclavitud. El que mataba a otro era también castigado a la pena de muerte. O sea, no había una posibilidad de darle una interpretación a la ley. La ley se aplicaba tal como estaba escrita. ¿Mm? En cuarto lugar, se privilegia la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se manifiesta en la confianza, en la seguridad que tenían todos los ciudadanos de que iban a conseguir la resolución de un conflicto o iban a lograr que su pretensión fuera acogida por el pretor en la medida que se siguieran ciertos ritos, en la medida que se siguieran ciertas solemnidades, en la medida que se continuaran con los formalismos para pedir algo en juicio. No importaba la equidad. ¿A qué se refiere? Que lo importante, fíjense, cuando uno acudía a un pretor para que le solucionara un conflicto jurídico, no era que si efectivamente ese derecho era cierto o no cierto. Si yo iba donde el pretor porque había prestado mi caballo a Saratoga y no me lo habían devuelto, no importaba tanto si efectivamente yo era propietario del caballo, se lo había prestado a NN y NN no me lo había devuelto. No importaba si era cierto la historia que yo estaba contando. Lo importante era que yo siguiera un cierto rito, una cierta solemnidad, un cierto formalismo. Si no lo seguía, poco importaba si yo tenía razón o no tenía razón. El juicio lo perdí. Quinto, íntimamente relacionado con lo anterior, que es una época que se caracteriza por las solemnidades, ¿ah? No importaba tanto el fondo del asunto, importaba la parte formal, las formas, la solemnidad de los ritos. También, el número 6, como le he contado, también el procedimiento de acciones de la ley era una verdadera representación teatral. Si yo pedía, le decía al pretor, ¿sabe que el pretor le presté a NN 100 sestercios y no me lo ha devuelto? Bueno, yo hacía como una actuación teatral ante él. Primero, el procedimiento de acciones de la ley era oral y se realizaba ante testigos. Entonces yo traía un símbolo de no sé, un pedazo de cobre que simbolizaba para el pretor el préstamo de dinero y se lo entregaba a un tercero previamente determinado y ese tercero hacía como que recibía ese pedazo de madera o de bronce que simbolizaba el dinero que yo había prestado y que él hacía como un teatro de que no devolvía el dinero. Entonces, fíjense, era simplemente ritos que eran prácticamente actuaciones teatrales. En séptimo lugar, se señala que una de las características que es nacionalista. ¿Por qué? Porque el procedimiento de acciones de la ley solo se aplica a los ciudadanos romanos. Es propio del derecho civil. Los conflictos entre peregrinos y ciudadanos se regían por el derecho de gente que sigue hasta el norte. Y finalmente era clasista, porque los ritos, las solemnidades, las formalidades para de discutir una pretensión en juicio, solamente lo conocían los patricios.
que era uno de los motivos que originó el conflicto patricio-plebeyo. La desigualdad jurídica, que unos conocían el derecho y los otros no. Por favor, bien claro y con conocimiento de cada una de las partes. Aquí en las diapositivas les va a aparecer un audio donde se desarrolla cada una de las características de forma un poco más profunda. Bueno, y después ya pasamos a lo que es, y nos estamos acercando con esta diapositiva a lo que es las características de la época clásica. Y nos habla un poco del principado, cosas que hemos hablado, las fuentes de la época clásica, ¿se acuerdan que las vimos? Me remito al PPT sobre las fuentes de derecho en la época clásica. La época clásica inicial, que se acuerdan ustedes que se empiezan a desarrollar más instituciones jurídicas, que se avanza en cuanto a la extensión de instituciones, pero no en cuanto a su contenido. El contenido de las instituciones jurídicas se desarrolla en la época clásica alta. Esto para que lo lean, esto se repite un poco en la que ya señalamos a propósito de las fuentes de derecho de la época clásica. Y entregan un contexto para llegar a hablar de las características de la época clásica. Habla del edicto de los magistrados, ¿se acuerdan? El edicto de los magistrados, fundamentalmente los pretores. No solamente los edictos los dictaban los pretores, sino que todos, en general, todos los magistrados dictaban edictos, pero el que nos interesa es el edicto del pretor, ¿ah? Por el cual se establecía el programa de resolución de conflictos durante un año. El pretor. ¿Por qué es importante el edicto del pretor? Porque es una fuente de derecho, ya que va creando el derecho honorario, ¿no? Esta aplicación del derecho civil humanizándole, dándole un sentido más de justicia. También, acercándonos a analizar sistemáticamente las características de la época clásica, nos recuerda las actividades de la jurisprudencia como fuente de derecho. Recuerden que cuando hablamos de jurisprudencia clásica tenemos que hablar del jus correspondendi, de la discusión entre las escuelas sabiniana y procopiliana, tenemos que hablar de Gallo y su influencia, tenemos que hablar de que la jurisprudencia está presente en todas las demás fuentes. El edicto del pretor no lo hace el pretor, lo hace un grupo de juristas. ¿Ah? La jurisprudencia no es otra cosa que el resultado, el trabajo de los juristas. Aquí nos falta como actividad al escribir, ¿se acuerdan? La intención de enseñar derecho. Época clásica, nuevamente, esta diapositiva nos entregan un contexto de la característica del. Ya en esta última parte, en el último párrafo, nos está adelantando las principales características de la época clásica, que las veremos en forma sistematizada. Acá, esta diapositiva también, junto con las características de la época arcaica, es muy importante. Primero, nos señala el contexto histórico. 130 antes de Cristo, aquí nos faltó, al 284 después de Cristo. 184 después de Cristo se asume Diocleciano. Pero aquí también, en cuanto a las características, hay que hacer un antes y un después de Adriano. Con Adriano, el 130, ¿se acuerdan de Adriano? Adriano fue el emperador que dictó el edicto perpetuo. Este edicto que ya no se podía modificar salvo por el emperador, ¿ah? Que producto de la constatación de que solo existía el edicto translaticio que se iba repitiendo año a año sin mayores modificaciones, ¿se acuerdan? Bueno, con Adriano modifican un poco las características de la época clásica inicial. Este también tiene un audio donde ustedes pueden escuchar. Veamos las principales características. Primero, desarrollo del estamento de los juristas. A diferencia de la época arcaica, se reemplaza este colegio pontifical porque ya los juristas salen de un grupo determinado como colegio, sino que entran a desarrollar una actividad privada. En segundo lugar, ya los pocos conceptos se acaban, se desarrolla la terminología técnica, se desarrollan nuevas instituciones. Tercero, se introduce el uso de la ciencia lógica llamada dialéctica. ¿Cuál es la dialéctica? Que es el análisis de diversas instituciones jurídicas aisladas para posteriormente reunirlas y armonizar
todo un conjunto, una teoría jurídica. Cuarto, fue la mayor actividad creatividad del pretor en esta época y se manifiesta en el derecho honorario. Quinto, aumentan la fuente y las instituciones jurídicas. Piensen ustedes que la fuente en la época arcaica eran las costumbres, las leyes y una jurisprudencia mínima. ¿Ah? Pero aquí ya no. Están los senados consultos, está la jurisprudencia con las actividades de los juristas, está el edicto del pretor. ¿Ah? Empiezan a aumentar la fuente. Todas las manifestaciones cívicas, o sea, no solamente se desarrolla el derecho, sino que además todo un aparataje estatal, de municipio, el Senado empieza a evolucionar, o sea, naturalmente viene la modernidad. Fíjense que el número 7 es muy importante. Ahora sí se privilegia la equidad a la certeza o seguridad jurídica, que era lo contrario en la época arcaica. Aquí sí que importa la justicia de la pretensión. Aquí sí no dejan de importar la forma. Las formas siempre importan. La demanda tiene que estar bien hecha, pero ahora en forma escrita, porque estábamos presentes del procedimiento formulario. El procedimiento oral de las acciones de la ley ya quedó atrás. Ahora está el procedimiento escrito llamado procedimiento formulario. Pero fíjense que es necesario e importante la forma, sí, pero ahora es más importante si el que pretende algo en juicio tiene o no tiene la razón. Si yo estoy reclamando que le presté 100 septercios a NN, si efectivamente yo era propietario de los 100 septercios y si efectivamente yo se los presté y finalmente si es verdad que no me los devolvieron. Eso es ahora lo importante. Y una de las grandes importancias es que el casuismo, o sea, este problema que tiene solución, se consolida como la gran instrumento de desarrollo del derecho romano. Los romanos no se preocupan de elaborar conceptos, no se preocupan de elaborar teorías ni principios generales. Empiezan a desarrollar el derecho romano a través de la solución de casos prácticos, de problemas de la vida diaria, que le van presentando fundamentalmente particulares o incluso los mismos magistrados. Bueno, después de Adriano ya empieza la época clásica tardía, donde los juristas clásicos van desapareciendo y se van introduciendo al aparataje estatal y ya se va perdiendo la creación particular de los juristas. La época posclásica, finalmente, del 224 o 284, si ustedes quieren que se inicia, eh, para el profesor, eh, para el profesor Guzmán empieza el 224 porque muere Ulpiano, el último jurista clásico. Para otros coincide con el inicio de la época posclásica, perdón, del Imperio Absoluto, que con la asunción de Diocleciano en 284. Y aquí nos señalan algunos hitos históricos que dan comienzo a la época posclásica, que coincide con el nacimiento del Imperio Absoluto o dominado, en que el emperador asume todos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí están las grandes características. En realidad, podemos resumirla que es una época de oscuridad. Oscuridad. O sea, ya el derecho absolutamente decae en su fase creadora. Se acaban, dice el número 2, se acaban los genios creadores y el derecho deja de ser original. Ya se empieza a rememorar los juristas clásicos. ¿Se acuerdan que hablamos a propósito de la ley de cita? Las personas en juicio empiezan a citar los textos de juristas clásicos, pensamientos y respuestas, soluciones de casos prácticos de los juristas clásicos. Pero muchas veces no se sabe si esos juristas efectivamente dijeron lo que dijeron y escribieron lo que escribieron, porque hay muchas falsificaciones, que fue uno de los fundamentos de la creación de la ley de cita. El derecho se simplifica y comienza la tendencia a ordenar la obra jurídica, las constituciones imperiales. Empieza la necesidad, luego de constatar que existía tanta obra de autores clásicos y estaba repartida, estaba diseminada, pero no estaba ordenada bajo un determinado código. Se empieza la labor de codificación.
Bueno, y una de las características de la época posclásica es el derecho vulgar. Miren, el derecho vulgar, la vulgarización del derecho tiene muchos alcances. ¿Qué alcance le vamos a dar en este curso? Que no es otra cosa que se manifiesta en que la solución a los problemas jurídicos no se agotaba con la utilización de recursos de derecho, sino que muchas veces los problemas de derecho se solucionaban a través del uso de la costumbre, del uso de costumbres sociales, del uso de normas religiosas, de costumbres de la época. ¿Me entienden ustedes? O sea, que se apartaba el juez para resolver los conflictos jurídicos, muchas veces no necesariamente aplicaba la ley, no solamente aplicaba las disposiciones de las constituciones imperiales, sino que aplicaba otras cosas. Si le parecía importante aplicar soluciones religiosas, las aplicaba. Si recordaba alguna costumbre que se aplicaba al caso, también lo aplicaba. Pero no necesariamente cuestiones eminentemente jurídicas. ¿Mm? Y con eso se terminan las características de las fuentes, que fue lo último que nos quedó pendiente, el último análisis, y con esto damos término a la unidad uno, que se compone de 4 PPT y de un trabajo en Word que está en la unidad. Ahora ya estamos en condiciones de iniciar la otra unidad la próxima clase.